Buenas noches. Continuemos con este curso. Pero, ¿sabes? Te quiero que me recuerdes en qué nos quedamos. ¿Qué fue lo último que vimos? Cosas así. La forma analítica de los vectores. Forma analítica, muy bien. La descomposición de vectores. ¿Ok? Y vimos cuando el ángulo se medía contra el eje de las X. Ya sea que el vector se quedara en primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, veíamos que si agarramos el ángulo desde las X positivas y en sentido contrario, te daba en automático el signo de la componente. Después creo que también vimos cuando el ángulo se medía contra el eje de las X más cercano. Y después, no me acuerdo si vimos de cuando el ángulo se medía contra el eje de las Y. ¿Sí o no? No, eso no. Eso no. Muy bien. No. Entonces, déjame buscar el material. Ya, pues será aquí mismo. Mm, no, aquí no está. No, aquí no está. Ujú. Ok, aquí está uno. Mm, vaya, vaya, vaya. Disculpe, profe. Sí, Para los que nos unimos en altas y bajas, ¿hay algo importante que debamos saber en cuanto a evaluación o algo que haya comentado, forma de entregar las tareas, asistencias y todo eso? nada, nada de sumatoria, nada de interés. Ahorita te digo. Nada más déjame acabar de buscar mis vectores. Lo mismo de siempre. Espérame. Sí. Ok. Trun, 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 trun. Ajá. Aquí está esto. Muy bien. Vaya, ya son muchas. Esto todavía no. Esto tampoco. Este. Y esto ya no lo necesito. Guardar. No. Eh, Vaya, vaya, vaya. Y ayuda de vectores. Este no te lo he enseñado. Ujú. Ok, ok, ok. Bueno, en fin, ejecutemos. Te comparto.
Te comparto. Si hubiera avanzado por aquí, me habría ahorrado algo. Bueno, entonces, en un momento determinado te expliqué cómo habían salido las fórmulas. También en un momento determinado hicimos algunos ejemplos de descomposición de vectores. Cuando, te digo, el ángulo de la dirección del vector se medía con respecto al eje de las X positivas, no importa qué cuadrante quedara. Después, te dije también las desventajas que tenía el medir con respecto siempre al eje de las X positivas. Así es de que después hicimos unos ejemplos de cuando el ángulo se mide con respecto al eje de las X más cercano, aunque no sea que el eje de las X positivo y aunque no sea en el sentido de las manecillas de reloj. Luego, hasta ahí. Pero creo que no te expliqué o no te dije, o creo que sí te dije. Todo ese análisis lo hicimos considerando que el ángulo se medía con respecto al eje de las X. Pero, ¿y si el ángulo se mide con respecto al eje de las Y? ¿Se puede? ¿Es factible? Bien, pues vamos a ver. Bueno, antes de comenzar a arrancar con esto, dime, ¿sí te expliqué esto que te enseñé? Este y este. ¿Sí? ¿O ya ni Sí, te acuerdas? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, sí. Pues vamos para qué entonces. Bueno, jovencito. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el ángulo de dirección no se mide con respecto al eje de las X? Porque recuerda que nosotros sacamos estas fórmulas considerando que el ángulo se mide con respecto al eje de las X y que así componente en X más componente en Y me va a dar un triángulo de esta naturaleza, ¿no? Fx, Fy, la magnitud del vector F y su ángulo. De aquí, pues ya decíamos que el cateto opuesto era F de Y, cateto adyacente era F de X y que la hipotenusa iba a ser F. Utilizando las funciones trigonométricas, pues ya me quedaba que seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Así es de que a partir de esto sacábamos que la componente en X era magnitud de la fuerza por el seno del ángulo y que la componente en X era magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Lo cual nos daba las fórmulas que ya habíamos utilizado. F de X es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo y F de Y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Muy bien. Pues bien, ¿podría yo tener el ángulo de referencia con respecto al eje de las Y? No al eje de las X, sino medido con respecto al eje de las Y. Sí se puede. Y de aquí seguirá siendo exactamente lo mismo. Este vector F tiene una componente en X y una componente en Y. Si yo quisiera analizar para este ángulo, pues entonces la componente en X formaría parte de este triángulo. ¿No es así? Muy bien. Y se formaría un triángulo semejante a esto. Mi vector F, mi vector F, ahí está mi vector F, ahorita que reaccione. Mi vector F, mi ángulo F de Y, que sería esta parte, y F de X, que sería la de arriba. F de Y, que sería esta parte, y F de X, que sería la componente horizontal. Muy bien. Bueno,
Bajo este esquema se formaría otro triangulito rectangulito, el cual me llevé aquí. Se formaría otro triangulito rectangulito, ¿viste? Tendría el ángulo contra las y, f, fx arriba y fy abajo. Aquí está, ángulo, mi vector f original, f de x y f de y. Para este ángulo en particular, el cateto opuesto es f de x, ¿lo ves? El cateto opuesto es f de x. Obviamente el cateto adyacente es f de y la hipotenusa es mi vector f. ¿Vuelven a aplicar las mismas fórmulas? Sí. Sí, dice el niño. Muy bien. Sí, dice el niño. Entonces, sí, volvemos a aplicar. Es un triángulo rectángulo. Entonces, pueden volver a aplicarse la función seno, coseno y tangente. Ahorita me voy con seno y coseno. Seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Adecuando al nuevo triángulo, tendría que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, el cual es f de x entre la hipotenusa, que es f. O sea que si despejo f de x, me va a quedar que es el vector f por el seno del ángulo. F de x es igual a la magnitud del vector f por el seno del ángulo. Si utilizo la función coseno, coseno es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Adecuándolo, me queda que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, f de y, entre la hipotenusa, f. Si despejo f de y, me va a quedar que es la magnitud del vector f por el coseno del ángulo. Entonces, aquí hay algo distinto cuando el ángulo se mide con respecto al eje de las y. Cuando el ángulo se mide con respecto al eje de las y, entonces, mira, f de x es igual a f por el seno del ángulo, f de y es igual a f por el coseno del ángulo. ¿Qué observas? De esto a lo que tenía anteriormente. Mira, mira, ¿qué cambia? Se invierte. Exacto, las funciones trigonométricas se invierten. Mientras que cuando yo medía el ángulo con respecto al eje de las x, f de x utilizaba coseno. Ahora que mido el ángulo con respecto al eje de las y, la f de y utiliza coseno. Entonces, sí cambia esta situación. No tan drásticamente, solamente hay que tener algo de cuidado. Muy bien. Entonces, básicamente tenemos que darnos cuenta que si nosotros medimos el ángulo con respecto a cierto eje, la componente de dicho eje se va a quedar con la función coseno. Me explico. Si yo mido el ángulo con respecto al eje de las x, la componente x se va a quedar con coseno. Y si yo mido el ángulo con respecto al eje de las y, la componente en y va a utilizar coseno. Y obviamente que la otra componente va a quedarse con la función seno. Muchas personas, pues sí, la agarran y sin problemas lo resuelven. Otras personas prefieren estar sacando el complemento. Que dicen, no, yo mejor, yo mejor siempre saco el complemento al fin que sé que la suma de los dos son 90 grados. Entonces, si este vale 30, pues el otro tiene que valer 60. Y ya me quedo siempre nada más con que f de x es con coseno y f de y es con seno. Se vale. Pero pues a fin de cuentas, si tú lo haces, nada más considerando cuál es el ángulo de referencia, también sin problema puede salir. Muy bien. La situación es entonces que nosotros también podemos tener algunos vectores en los cuales, pues, O sea, el profesor, ángulo, dime, entonces va a ser coseno con cualquiera de las dos, en tanto que yo lo mida con ese punto de referencia, o sea, con el eje de las x, pues va a ser coseno, y con el eje de la y va a ser coseno también. sí, así es, Ok. efectivamente. Muy bien, déjame inventar unos cuantos ejemplos. Ajá, déjame inventar unos cuantos ejemplos. Quizás son demasiados.
Quizá debo de poner 3 y 3. Ay, caray. Mira nada más. Muy bien, como siempre me falta espacio, voy a quitar en cuanto reaccione, voy a quitar uno de estos, unos de estos. Bien, ya voy a cambiar todo. Bueno, este que sí, queda en primero. Este de acá que queda en segundo cuadrante. Este que queda en tercer cuadrante. Y ahorita le muevo a los otros. Este en lugar de 70 que sean 65 grados. Y en lugar de que sean 80 que sean... Creo que ya le había cambiado, ¿no? Pero que sean 90 newtons. Este, que sean 250 newtons. Y el ángulo que sea de A contra las Y, no puede ser. Ahí está, contra las Y. Ahí está. Contra las Y. Este también. Es contra las Y. Como que está muy raro. Vamos a ponerlo a 40. Tic-tac, tic-tac. Ahí está 40. Ahí está. Muy bien. Este que quede de 15 grados. Aquí está. Comenzaré con estos tres. Comenzaré con estos tres y trataremos de obtener las componentes X y Y de este vector. Para ello, pues tendríamos, aquí lo tenemos. Siempre que tú midas el ángulo con respecto al eje de las Y, te obliga a inducir el signo de las componentes. Entonces, por ejemplo, para el caso número 1 que tenemos aquí, observamos que la componente en X es positiva y que la componente en Y también es positiva. Motivo por el cual este vector que llamaremos el vector A, la componente en X es positiva y va a ser igual a la magnitud 90 newtons por el coseno o seno. Como que el ángulo se mide con respecto al eje de las Y, la componente en Y se va a quedar con coseno, motivo por el cual aquí voy a utilizar el seno de 65 grados. Y ahorita escribo cuánto me da. Mientras que la componente en Y va a ser igual a... la componente en Y también es positiva y va a ser igual a 90 newtons que multiplica a, como el ángulo se mide con respecto al eje de las Y, pues entonces la componente en Y se va a quedar con la función coseno. Coseno de 65 grados. Muy bien. Si hacemos los cálculos correspondientes, vamos a tener que la componente en X va a ser igual a más
90 por el seno de 65. Y 90 por el seno de 65 me da 81.56. 81.56 newtons, obviamente. Mientras que la componente en Y va a ser igual a más 90 por el coseno de 65, lo cual me da 38.03. 38.03. Igual newtons. Muy bien. Entonces, podremos decir que este vector A va a ser igual a más 81.56 en la dirección Y más 38.03 en la dirección J. ¿Ok? Muy bien. Calculemos para el segundo. En el segundo, llamémoslo vector B. Y este vector B va a tener una componente en X dado por lo siguiente. Observamos a simple que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Así es de que cuando el ángulo no se mide, de acuerdo a la forma genérica, es decir, desde el eje de las X positivas y en sentido contrario a las manecillas del reloj, como aquí, nos obliga a inducir el signo de las componentes. La componente en X va a ser negativa. Y aquí vemos que va a ser 250 newtons por el seno de 40 grados. ¿Por qué por el seno de 40 grados? Porque vemos que el ángulo se mide con respecto al eje de las Y. Así es de que el eje de las Y se va a quedar con la función coseno. Esto nos queda entonces menos 250 por el seno de 40 y me da 160.7 newtons. Por otro lado, yo tengo que la componente en Y va a ser igual a. La componente en Y se observa que va a ser positiva, así es de que le pongo más 250 newtons. Y como el ángulo se mide con respecto al eje de las Y, va a ser afectado por el coseno precisamente de 40. Así es de que esto me da un ángulo de 250 por el coseno de 40 y me da 191.51. 191.51 newtons. Bien, pues entonces puedo decir que este vector B lo puedo reescribir como menos 160.7 en Y más 191.51 en J. Y todo esto, claro, se mide en newtons. ¿Ok? ¿Qué hay con el tercer ejemplo? En el tercer ejemplo tendríamos que ese vector C, llamémosle vector C. Entonces, la componente en X de este vector, ay, mira, y no le puse cuánto era su magnitud. ¿Qué te parece si le ponemos que sean... Profesor, ¿por qué B, I y J? Eso no... Porque siempre que van en la dirección X, se les pone Y. Y siempre que van en la dirección J, perdón, siempre que van en la dirección X le ponemos Y. Y siempre que va en la dirección Y le ponemos J. Porque Y es un vector unitario que va en la dirección de las X y J es un vector unitario que va en la dirección de las Y. Entonces, siempre que en un vector observas Y, te está diciendo indirectamente que va en la dirección de las X. Okay. Cuando le pones J, te está diciendo indirectamente que va en la dirección de las Y. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Vamos a ponerle 100 libras. Rayos. Bien, continuamos.
Ahora sí. Decíamos que este le vamos a llamar vector C. Entonces, observamos que para este vector C de 100 libras, la componente en X y la componente en Y son negativas. Por ende, nosotros tenemos que ponerle que es menos 100 por el seno de 15 grados. Claro, dirección Y. Y esto me da como resultado, híjole. Esto me da como resultado 25.88. Mientras que la componente en Y también es negativa y será 100 por el seno de 15 grados. Lo cual me va a dar como Por el resultado. coseno, ¿no? Por el coseno. Oh, sí, por el coseno, gracias. Gracias. Qué bueno que me corrigieron, muy amables. Por el coseno de 15, sí. Tienes toda la razón, gracias. Y esto me va a dar, y de hecho aquí también me equivoqué. Aquí tiene que ser menos 25, y aquí también tiene que ser menos 100 por el coseno de 15. Y 100 por el coseno de 15 me da 96.6. Muy bien. Entonces, podemos decir que este vector C lo podemos reescribir como menos 25.88 en Y menos 96.6 en J. Unidades libres. ¿Ok? Muy bien. Correcto. Ahí está. Esta situación. Bien. Muy bien. Entonces, ya viste qué ocurre cuando nosotros medimos el ángulo con respecto al eje de las X o medimos el ángulo de referencia con respecto al eje de las Y. Sin embargo, hay una tercera forma en la cual tú puedes expresar la dirección de un vector. ¿Cómo es esa forma? ¿Será con un ángulo? No. En la tercera forma, no se mide con respecto a un ángulo. Entonces, ¿cómo se mide? Con respecto a referencias, a proporcionalidades. O sea, ¿cómo? Así, mira. Hay veces que nos dan el vector y este vector, pues ya nos dan ahí un valor. ¿Qué te gusta? 500 newtons. 500 newtons. Y nos piden descomponerlo, pero en lugar de que nos den un ángulo, nos dan como triangulito. Y dibujan ahí el triangulito. Y le ponen valores a este triangulito. Así de la hipotenusa le pueden poner 15. De este otro le pueden poner 12. De este le pueden poner 9. Y te dan el triangulito como tal. Bueno, cuando te dan estos triangulitos como tal, lo que te están diciendo es de que tienes que sacar proporciones. O sea, ¿cómo? Tú sabes que los vectores los podemos descomponer en una componente en X y una componente en Y, ¿no es así? De forma tal que nos puede quedar, pues, un triángulo vectorial. Un triángulo vectorial en donde tenemos una componente en X, una componente en Y y una magnitud.
pero como dijimos, también es proporcional, por eso pone el triangulito, es proporcional al triangulito de acá. Es proporcional al triangulito de aquí. De forma tal que si el vector vale 500, bueno, pues de aquí vale 500 newtons. Mientras que este triangulito vale 15. Esto vale Fx, mientras que esto vale 9. Y esto vale Fy, mientras que para el triangulito vale 12. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. La situación, estimado joven, es de que cuando tú tienes estas descomposiciones, pues tienes que hacer uso de una proporción, pero también tienes que inducir el signo de la componente. Entonces, haciendo las proporciones, mira, aquí lo voy a poner calculando para Fx, ¿ok? Calculando Fx, yo digo, en el triángulo vectorial 500, este lado de 500 newtons, este lado de 500, es proporcional al lado de 15, ¿no es así? 500, que es la hipotenusa, es proporcional a los 15 de la hipotenusa del triangulito chiquito. La f de x tiene que ser proporcional ¿a quién? A 9. Muy bien. Y de aquí, pues ya sabes, se hacen productos cruzados. 9 por 500 es igual a fx por 15. Fx por 15 es igual a 9 por 500 newtons. De forma tal que si tú despegas a f de x va a ser igual a 500 newtons por 15 entre, me equivoqué, aquí era 500 por 9. Entonces ahora sí, 500 por 9 entre 15. ¿Ok? Entonces, productos cruzados. Fx por 15 es igual a 500 por 9. Despejas a f de x, te va a quedar que son 500 por 9 entre 15, y así la componente en x se vuelve 500 por 9 quinceavos. O sea, 300 newtons. De igual forma, si tú quisieras calcular la componente en y, calculando Fy, pues haces proporciones. Del triángulo vectorial debe ser proporcional al triangulito auxiliar. Y así decimos que 500 newtons es proporcional a 15. De la misma forma que la f de y tiene que ser proporcional, a 12. ¿Lo ves? 500 es proporcional a 15, f de y es proporcional a 12. Bien, de aquí despejamos a f de y. Y decimos ya rápido que f de y va a ser igual a 500 newtons por 12 entre 15. O sea que f de y va a ser igual a 400 newtons. Ahora bien, te dije que nosotros tenemos que presuponer el signo de las componentes. Aquí en este caso las dos componentes fueron positivas, motivo por el cual este vector f lo podemos reescribir como más 300 en la dirección y más 400 en la dirección j. Y todo esto, claro, se mide en newtons. ¿Ok?
Más o menos así sería. ¿Lo alcanzas a ver? Muy bien. Ahí lo dejo un rato para que si quieres le tomes nota. Y ahorita que termines, me avisas. Pero me avisas, ¿eh? No que luego ni dices nada. Sí, ahorita lo avisamos. Ok. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, le voy a borrar eso y me voy a pasar para acá. Por aquí tenía unos ejemplos. Entonces, mira, aquí tengo 1, 2, 3 ejemplos más. De esos 3 ejemplos más, vamos a visualizarlos. Bien, primero, tengo ahora, este es el eje de las X, mira. Este es el eje de las X. Y este es el eje de las Y. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un vector de 750 newtons. Queremos obtener su forma analítica. Para ello, pues nos dan como ayuda un triángulo auxiliar. De este triángulo auxiliar observamos que tiene una hipotenusa de 13. Un lado de 12 y otro lado de 5. Entonces, queremos descomponer a este vector en sus componentes X y obviamente. Bien, primero sacamos el triángulo vectorial, que serán 750, la componente en X y la componente en Y. La componente en X, que como tú puedes observar, la componente en X, que como tú puedes observar, va hacia las X negativas, y la componente en Y, que como tú puedes observar, va para arriba, por ende es positiva. Muy bien, pues por lo pronto ya sabemos que la componente en X debe de ser negativa y que la componente Y debe de ser positiva. Ahora, para poder comparar este triángulo vectorial, nosotros tenemos pues nuestro triángulo auxiliar. Y ahí está.
con valores de 12, 13 y 5. ¿Sí? Ok. Ahí está, 12, 13 y 5. Vamos a analizar por componentes. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tenemos? Analizando para el componente X. Para el componente X. Analizando para el componente en X tendríamos 750 es proporcional a 13. 750 hipotenusa es proporcional a la hipotenusa 13. 750 es proporcional a 13. Y f de x, ¿a quién es proporcional? A 5, ¿no? Y f de x es proporcional a 5. Por ende, decimos que la f de x va a ser igual a 750 por 5 entre 13. 750 por 5 entre 13. ¿Estás de acuerdo con ello? Y me da una componente en X de 288.46 newtons. Muy bien. Ahora, analizando para la componente en Y, me quedaría para la componente en Y. 750 es proporcional a 13. De la misma forma que f de Y es proporcional a 12. ¿Ok? Hipotenusa con hipotenusa. Parte vertical con parte vertical. Entonces, está bien. Nos quedaría que f de Y es 750 por 12 entre 13. 750 newtons por 12 entre 13. Y me da 692.3. Recordemos que la componente en X debe de ser negativa y la componente en Y positiva. Motivo por el cual, para el momento en el cual yo desarrolle esto, me va a quedar que la fuerza F, o el vector F, va a ser igual a menos 288.46 en I. Aquí está, menos 288.46 en I, más 692.3 en J. ¿Sí? Muy bien. Ese fue el ejemplo 1. Vamos a analizar este ejemplo 2. En este ejemplo 2, nosotros vemos cómo tenemos un vector de 1000 newtons y lo vamos a descomponer, pero en lugar de que me den un ángulo, me dan un triangulito de referencia. Aquí está 543. Bien, pues entonces sacamos nuestro triángulo vectorial. 1000 de hipotenusa, f de x horizontal, aquí está f de x horizontal, y f de y vertical. Muy bien. Esto sería equivalente a que si lo sacara así. A ver, espérame antes. Qué raro. Bien. No importa. Entonces tendría una componente en X y una componente en Y. Si hacemos la sumatoria, nos va a quedar, ups, lo puse muy grande. Desapareció. Ahora sí. Esto originalmente iba acá, ¿no? Entonces, para que se dé que la sumatoria de componentes me dé al vector original, lo muevo a esta zona. De forma tal que el triángulo vectorial va a quedar así. Vector de 1000, componente en Y hacia abajo, componente en Y hacia abajo, componente en X hacia la derecha. De acuerdo con esto, podemos ver claramente cómo la componente en X va a ser positiva y la componente en Y va a ser negativa. De esta manera, pues,
Comparamos nuestro triángulo vectorial con el triangulito de referencia, 4, 5, 3. Y decimos que para la componente en X, la hipotenusa 1000 del triángulo vectorial es proporcional a la hipotenusa 5 del triángulo auxiliar. 1000 es proporcional a 5, hipotenusa con hipotenusa. F de X, que es lado horizontal, es proporcional a 3, que también es el lado horizontal. Entonces, 1000 es a 5, como F de X es a 3. Despejamos F de X, y F de X va a ser igual a 1000 por 3 entre 5. F de X va a ser igual a 1000 por 3 entre 5, lo cual me da 600 newtons. Recordemos que la componente en X es positiva. Ahora, si analizamos lo correspondiente a la Y, a la componente en Y, tendríamos que 1000 es proporcional a 5, de la misma forma que F de Y es proporcional a 4, vertical con vertical, ¿no? Y así, F de Y va a ser igual a 1000 por 4 entre 5. Y 1000 por 4 entre 5 me va a dar 800. Motivo por el cual este vector F va a ser más 600 en Y, menos, porque va para abajo, menos 800 en contra. Y claro, se mide en newtons. ¿Está bien? ¿Tienes alguna pregunta? No, está bien, nomás, ¿nos puede dar chance de copiar los ejemplos? Por supuesto. Va. ¿Quieren desde el primero o Sí, nada el más ejemplo, por favor. Aquí está, mira. Y ahorita le bajo. Dijo que los numeritos del triangulito que vamos a formar los podemos elegir nosotros, ¿verdad? No, siempre te lo van a dar como dato. Ah, ok, gracias. Sí, siempre el problema te va a dar el valor del vector y el triangulito también te va a dar los números.
Ay, caray. Veamos qué dice el jefe. Muy bien, ¿estás listo? Sí. Ya, profe, está bien. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, como ves, es básicamente lo mismo. Si tuviera por aquí este otro vectorcito, déjame poner las letras más grandes, un tamaño 14. Entonces, si tuviera este otro vectorcito, lo mismo, 12, 14, ahí está. ¿Qué tenemos? Nuestro vector principal con valor de 2500 newtons. Tanto la componente en X como la componente en Y va a ser negativa. Y tengo al triángulo con valores de 10, 8 y 6. Y directo, incluso podríamos sacar la componente X y la componente en Y. Ya con lo que tú sabes, sabrías que la componente en X, X primero es negativa. Porque ahí se ve que la componente X es negativa. Después, tengo que hacer una proporcionalidad entre las hipotenusas contra el lado correspondiente. La X, como es horizontal, sería horizontal 6. Entonces, sería básicamente negativo, sería básicamente negativo 6 por 2500 entre 10. O sea que la componente en X sería menos 0.6 por 2500. Menos 1500. Tal y como está por aquí. Menos 1500. Y la componente en Y, nos damos cuenta de que va a ser un valor negativo. Que tendremos que relacionar las componentes Y. Sería componente en Y de 8. Entonces sería menos 8 por 2500 entre 10. O sea que la componente en Y sería de menos 8. Bueno, 8 entre 10 son 0.8 por 2500, 2000. Bien. De esta manera vemos que efectivamente componente en Y es de menos 2000. Así es de que el vector, en este caso lo llamé vector F, va a ser menos 1500 en Y, menos 2000 en J. Y esto se mide en metros. Y ahí está, ¿no?
Entonces, independientemente del tipo de vector y de su ubicación, el procedimiento es básicamente el mismo. Y ya a medida que lo vas haciendo más y más y más veces, pues puedes irlo haciendo también de forma mental. ¿Ok? No necesariamente tener que escribir la proporción, sino lo puedes hacer ya de forma mental. Muy bien. Bueno, ahí está esta situación. Si lo quieres copiar, me avisas. Y si no lo quieres copiar, también. Está bien, sí lo copiamos. Ok. ¿Listo? No, todavía no, faltan unos 2 minutitos. Ok, claro. Ya, profe. Correcto. Muy bien. Entonces, de alguna forma u otra, nosotros podemos descomponer a un vector
para expresarlo en forma analítica. Es decir, con una componente en X, dirección Y, más una componente en Y, dirección J. Bien, pues entonces, a partir de un vector, ya sea que esté expresado con su triangulito, o ya sea que tenga para alguna magnitud y una dirección, puedo sacar sus componentes X, Y. Bien. Pero ahora, podría ser el proceso inverso, es decir, si me dan componentes X, Y, ¿podré sacar magnitud y dirección? La respuesta es sí. Sí se puede. ¿Cómo? Pues bien fácil. Ahorita te digo, nada más le borro esto. Muy bien, entonces, dado un vector en forma vectorial cartesiana, ¿se puede calcular su magnitud y su dirección? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Recordemos. A ver si desde acá se puede. Desde acá... Bueno, no se puede del todo. Pero te voy a explicar desde aquí. Muy bien, nosotros dijimos que podemos tener un vector cualquiera. Y de ese vector cualquiera podemos tener sus componentes X y Y. Ok, entonces tengo un vector cualquiera. Llamémoslo el vector A. Y este vector A tiene una componente en X, dirección Y, y una componente en Y, dirección J. Muy bien. ¿Cómo puedo sacar la magnitud de A? ¿Y cómo puedo sacar el ángulo teta? Como aquí no tiene tetas, ¿cómo puedo sacar la dirección? Ajá. ¿Cómo puedo sacar magnitud y cómo puedo sacar la dirección? El ángulo teta, pues. Bien. Pues verás, si yo tengo el vector A, voy a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, de acuerdo con esto, yo voy a tener una componente en X y una componente en Y. Tendría entonces una componente en X y tendría una componente en Y. La componente en X es el número que es AX y la componente en Y es el número que representa Y. Sin embargo, de esto, yo sé que lo podría representar también como una sumatoria de estos vectores. Tendría el AX, tendría el AY. Si lo sumo vectorialmente me daría algo como esto. Y obviamente que la suma vectorial me va a dar al propio vector. Entonces, esta sería la magnitud de F. Bueno, la magnitud de A. Esta sería AX. Y este sería AY. Bien. Entonces, lo que yo tengo como dato es AX y AY. Se forma un triángulo rectángulo y yo tengo como datos AX y AY. ¿Cómo puedo encontrar este valor de la hipotenusa? ¿Cómo? ¿Con el teorema de Pitágoras? Exacto. Con teorema de Pitágoras. Entonces nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos
al cuadrado. O sea que poniéndolo en términos de este vector, la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los vectores, llámese AX al cuadrado, más AY al cuadrado. Así es. Exacto. Con el teorema de Pitágoras puedo sacar la magnitud del vector. La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y podré sacar la dirección, el ángulo θ, pues. El ángulo se puede sacar con, con el arco tangente, ¿no? Y el niño dice, con el arco tangente se puede. ¿Saben algo? Sí se puede. Porque de acuerdo con esto, por este ángulo θ, componente Y se volvería un cateto opuesto. Componente en X se volvería un cateto adyacente. Y esto obviamente se volvería una hipotenusa que no la vamos a ocupar. Entonces, pues sí, con la tangente. Porque nosotros sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Por ende, si despejamos al ángulo θ, va a ser tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que es componente en Y, entre componente entre cateto adyacente, que es la componente en X. Muy bien. Y este debe ser tangente a la menos 1. Así es. Y este es el ángulo θ. Muy bien. Pues sí. Así sacamos básicamente estas cosas. De forma tal que en base a las componentes X, Y, nosotros podemos sacar magnitud y dirección. ¿Cómo sacamos magnitud y dirección? Aquí lo dijimos y también aquí lo expresamos. La magnitud del vector A será la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y la dirección θ es tangente a la menos 1 de la componente en Y entre la componente en X. Aquí le puse con F's, pero pues da lo mismo si es con A. A fin de cuentas es la componente en Y entre la componente en X, tangente a la menos 1. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces ejecutemos. Ok. ¿Ya puedo borrar esto? Ya, profe, si quiere. Claro que sí, gracias. Muy bien. A fin de cuentas, aquí están las formulitas, ¿no? Ahora, a partir de un vector en forma analítica, ¿podré sacar su magnitud y dirección? Sí, sí se puede. Sí se puede. Solamente tenemos que aplicar las fórmulas y ver unos cuantos detalles. Bueno, entonces, primeramente, nos dice que mi primer vector es 27.36 en I más 75.17 en J. Quiero magnitud y dirección. La magnitud me dice que es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Llámese 27.36 al cuadrado más 75.17 al cuadrado. Si nosotros hacemos esta operación, 27.36 al cuadrado más 75.17 al cuadrado me da 6.399.09. Y si le saco raíz, me da 79.99, que ya prácticamente son los 80 newtons. Entonces lo redondeo a 80 newtons. Esa es la magnitud. La dirección. La dirección θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y, llámese 75.17, entre la componente en X, 27.36. Resultado, si yo saco tangente a la menos 1, me da 69.99, que ya prácticamente son 70 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, yo tendría
a un vector, aquí está XY, entonces yo tendría a un vector, dado que la componente en X es positiva y la componente en Y también es positiva, pues implica que la componente en X de 27 está por aquí, y la componente en Y de 75, que es como el triple, está por acá. Motivo por el cual la fuerza resultante sería la intersección de las dos, y se quedaría a un ángulo de 70 grados, una magnitud de 80 newtons. Ok, ahí está. Muy bien. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando utilizamos los signos de las componentes. Por ejemplo, si agarramos este segundo ejemplo, el vector F, que serían 34.64 en I menos 20 en J. Queremos calcular magnitud y dirección, de forma tal que la magnitud sería la raíz cuadrada de 34.64 al cuadrado más menos 20 al cuadrado. No hay problema. No hay problema porque sabemos que cualquier número positivo o negativo al cuadrado nos va a dar positivo siempre. Entonces, de aquí, si sacamos el cálculo, me va a dar 40 newtons. Ahora bien, el ángulo sería tangente a la menos 1 de componente en Y, que es menos 20, entre 34.64. Como tal, si tú haces el cálculo, por esta componente negativa te va a dar un ángulo también negativo. En el momento en el cual tú lo quieras graficar, componente X, componente Y. Componente en X es de 34. 34, más o menos como por aquí. Componente en Y es de menos 20, un poco más chico, por ahí. Donde se intersecten, ahí me va a dar la fuerza resultante. Dicha fuerza resultante va a tener un valor de 40 newtons. Va a tener un ángulo. Este ángulo de aquí me dio negativo porque una de las componentes era negativa. Pero en el momento en el cual yo lo acoto, es decir, en el momento en el cual yo dibujo dónde va el ángulo, ya en ese momento se vuelve positivo. Ajá. Este signo menos nada más salió porque una de las componentes fue negativa. Pero nada más. Ya cuando yo lo acoto, ya el signo menos desaparece, porque ya sé cuál es la tendencia con respecto a que se está midiendo el ángulo. Entonces, ya no se tiene que poner negativo ahí. Muy bien. Y ya nada más. Si vamos la última, F es igual a menos 9.66 en I, menos 2.58 en J. Las dos componentes son negativas. Eso implica que se van a ir al tercer cuadrante, componente en X, menos 9.66, casi 10, por ahí, más grande. Ahí está. Más grande, componente en Y casi 10, y la componente en X casi 3, como la tercera parte. Muy bien. Ahí donde se intersecten, va a ir la fuerza resultante.
Ahí va. Su magnitud va a ser 9.66 al cuadrado, sea positivo o negativo, me va a dar positivo. 2.58 al cuadrado y me da un valor de 10 newtons. El ángulo, como tú puedes observar aquí, es algo negativo, entre otra cosa negativa, me va a dar positivo. Y el ángulo, aunque es positivo, 14.993, ya prácticamente 15, pues ese ángulo lo medimos acotado de esta manera, 15 grados. Ahí está. ¿Ok? Entonces se puede obtener todas estas situaciones. ¿Sí? Muy bien. Checa entonces, cópiale si gustas. Y una vez que hayas copiado, aquí le dejamos. Y nos vemos la siguiente clase. ¿Se puede subir un poquito, profesor, ahí al cursor? Sí. Nada más que si le subo, ya el dibujito se va a estorbar. Bueno, lo voy a dejar aquí y ahorita le bajo más. Gracias, profe. No, de nada. Gracias, profe. De nada. Nos vemos la siguiente. Gracias, Gracias, profe. Nos vemos profe. la Hasta próxima luego. clase. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Al contrario. Nos vemos. Buenas noches.